Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como venimos haciendo desde hace ya más de 5 años y prácticamente otro medio más. Tenemos un programa de la Comuna de la Palabra, esta ocasión dedicado a cuestiones relacionadas con los asuntos de la aún incomprendida idea de la discapacidad, de la manoseada, conceptualmente hablando, discapacidad, y desde luego de la reducida a una cuestión meramente anatomofisiológica o funcional, la discapacidad. No quiero, antes de comenzar este monólogo, dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se cumple una semana más, ya prácticamente vamos a un mes más, y aún no tenemos ni la verdad histórica, ni la justicia transicional, ni alguna otra cuestión relativa a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tuxtla de Guerrero. Y la deuda sigue pendiendo como promesa histórica que se hizo en la campaña presidencial del actual presidente y del equipo que le acompañan para aclarar esta cuestión. Ya ha renunciado el subsecretario Alejandro Encinas, encargado de esta tarea, y aún no tenemos la verdad ni la justicia. Por ello, seguimos recordando semanalmente durante cada emisión de programa, donde llevamos más de 364 programas en un repositorio sin fines de lucro, completamente gratuito para quienes se suscriban y quieran acceder a los podcasts en el canal de YouTube de Spotify y a los videos en el canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Todos los podcasts en Spotify y todos los videos en YouTube. Reitero, más de 364 programas, uno semanal prácticamente, y resulta que ya llevamos más semanas de 5 años, de lo que implicaría un material de charlas, entrevistas, conferencias o monólogos en este canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Ya tenemos poco más de 900 suscriptores y seguimos invitando a que se suscriban a este canal para seguirle dando vida y continuidad. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, alumna de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida también hace más de 10 años y no tenemos ni la verdad ni la justicia ni nada. Entonces, seguimos esperando con Angélica su presentación con vida porque viva la llevaron. Una vez recordados estos hechos, me apresto a iniciar esta reflexión. Debo precisar algunas cuestiones. Ya ha habido gente que a todo le dice discapacidad. Incluso hubo alguien que preguntó si el dolor crónico es una discapacidad. Se dice que el síndrome de Down es una discapacidad. Se dice que la parálisis cerebral es una discapacidad. Se dice que la ceguera o debilidad visual son una discapacidad. La sordera y la hipoacusia son otra discapacidad. Quienes han sido amputados por pie diabético o por otras razones, quienes han sufrido accidentes traumáticos que han implicado lesiones medulares o cráneoencefálicas y quedaron con secuelas, se dice que tienen discapacidades. Quienes tienen trastornos de salud mental, los que fueran, dicen que tienen discapacidades. Parece ser ahora que el concepto de discapacidad suplanta al de trastorno, enfermedad o deficiencia. La Organización Mundial de la Salud precisó nítidamente la naturaleza de cada uno de estos términos, diferenciando clara y sustancialmente
cada uno de ellos. Por un lado, el término de deficiencia, por el otro lado, el término de minusvalía y finalmente el término de discapacidad. Debo decir que estos términos han ido cambiando a lo largo del tiempo. La realidad lingüística y nominativa o del acto de nombrar, que ya el buen filósofo francés Michel Foucault, en su texto de las palabras y las cosas, reflexionaba sobre la naturaleza de la necesidad de nombrar algo. Porque si no lo nombramos, pareciera ser que quedamos en el vacío, suspendidos, sin piso alguno que nos sostenga. Entonces parece ser que esta necesidad de nombrar por lo menos nos reduce un poco la angustia epistemológica, la angustia ética, la angustia moral y la angustia ideológica. Porque desde luego, para nosotros es imprescindible precisar que los términos y las actitudes que se han expresado a lo largo del tiempo ante esta circunstancia ha variado en muchos aspectos. Voy a empezar por narraciones historiográficas, luego nominativas y finalmente las precisiones. Recuérdese que si acudimos a la tradición espartana en Grecia, podemos encontrar que ante las deficiencias físicas, ante las atribuciones de minusvalía, es decir, de menor valor por la deficiencia o la condición, se asumían actitudes que tenemos claramente demarcadas como eliminación. El Tágeto, volcán, devoraba en su boca a aquellos que tenían una serie de defectos que no eran admisibles para el sueño espartano. A ellos se les llamaba literalmente los excluidos por su condición. No merecían vivir porque el sueño espartano demandaba ciertas cualidades físicas y ciertas competencias para poder enfrentar las demandas de una sociedad. Ojo con esto que estoy diciendo. Son dos eventos los que aparecen simultáneamente. Uno es la condición física, estatura, peso, fortaleza, color de la piel, capacidad visual, auditiva, etcétera. Y otra cosa es la atribución de valor de dicha persona ante las demandas de la sociedad. Esta atribución implicaba que a quienes se les atribuían esas deficiencias y limitaciones y en consecuencia la minusvalía, eran eliminados. Lo mismo puede verse en los libros de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, en los cuales se refiere leprosos que eran encerrados en los leprosarios, endemoniados, que pudieran ser los locos, valga el término, paralíticos, sin saber la condición por la cual estaban paralizados, mucho menos la causa. Ciegos y sordos. Recuérdese que Moisés, al recibir los mandamientos de la ley, según se narra en ese libro,
quedó sordo. Y recuérdese que Pablo de Tarso, posteriormente San Pablo Saulo de Tarso, posteriormente San Pablo, se quedó ciego. Transitoriamente ambos casos. Téngase claro que el Nazareno posteriormente y antes, otros profetas, eran capaces de curar ciegos haciéndolos ver, sordos haciéndolos escuchar, paralíticos haciéndolos caminar y muertos resurrectos por la fe. Es decir, la negación de la condición presente para recibir a través de la bondad y la fortaleza del ser único, poderoso Dios, la condición opuesta a la que presentaban ante él o le referían, como en el caso de la hija de Jairo, que resucita, aunque no la vio directamente el Nazareno. No son los únicos casos referidos a lo largo de la historia. Téngase claro que las ideas de exclusión aparecen en la tradición bíblica y el primer lugar de reclusión fue indudablemente el leprosario. De ahí tanto José Saramago en su ensayo sobre la ceguera como Michel Foucault en la historia de la locura en la época clásica refieren como primer lugar de reclusión, encierro de campo de concentración, llamémoslo así, ahora que están de moda con el Estado sionista de Israel. Y antes, con los nazis, fueron los leprosarios. Después de los leprosarios, tanto lo refieren Foucault como Saramago, fueron los sifilitarios. Como sabemos, la sífilis fue otra de las enfermedades que no discapacitaban, que implicaban la exclusión. En su poema Escuela, el poeta español transterrado a México, León Felipe, en un fragmento dice: y le di la mano a los leprosos sin guantelete como el Cid. La imposición del miedo, el terror y la necesaria exclusión primero de los leprosos, que quienes los fueron a atender se tuvieron que hacer santos por haber muerto algunos de ellos de lepra. El caso más conocido es el de Lázaro, no el resurrecto hermano de María de Magdala, sino Lázaro, San Lázaro, aquel que se fue a trabajar con leprosos y murió de lepra. Aparte de la lepra, la sífilis fue históricamente otro referente de exclusión y encierro. No se diga la tuberculosis. Y finalmente, las instituciones para los alienados. A los encargados de administrar las instituciones para los alienados y atender a las personas alienadas, entiéndase, los locos, eran los alienistas. Si se fijan, he hecho una narración de aproximadamente desde el 10º antes de nuestra era en la Biblia, el Éxodo, aproximadamente esa época, de prácticamente 3000 años, donde aparecen 4 nociones que han quedado en el olvido. La noción de defecto, 2, o deficiencia, la noción de demanda social ante las personas que al no ser cumplidas
son atribuidas por los ojos del observador, dijera Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, o en Las palabras y las cosas. La estigmatización. Aparece el estigma y aparece la atribución de minusvalía. La atribución de minusvalía y el estigma vienen de la mano como hermanas siamesas o hermanos siameses. El estigma y la minusvalía. Pero esa atribución de minusvalía, a lo largo del tiempo se ha podido observar que puede ser asumida por el propio sujeto de la actividad de modo tal que no es solamente la minusvalía una atribución de mayor o menor valor ante la sociedad debido a sus demandas, sino un sentimiento propio de minusvalía, donde uno se considera a sí mismo con menor valor para cubrir ciertas demandas sociales, físicas, culturales o psicológicas. Y con el desarrollo del capitalismo y la gran industria, laborales. Quizá de ahí viene el primer terminejo que se inventa laboralmente, que es el de incapacidad. Cuando un trabajador tiene una enfermedad o se lesiona, presenta una incapacidad para poder ir a laborar. Entonces las instituciones de salud, a partir de la Revolución Francesa, les otorgan un documento mediante el cual el trabajador recibe como beneficio su salario durante un tiempo mientras recupera su condición de trabajo. Pero la incapacidad se encuentra asociada indubitablemente a la competencia laboral. Sí, y sin necesidad de tener 5 dedos frontales y muchos sistemas de neuronas, podemos darnos cuenta que la correlación positiva entre demanda social, atribución de minusvalía, deficiencia o defecto y sentimiento de minusvalía van de la mano de ese concepto llamado incapacidad. Y ese concepto está sujeto a una condición de temporalidad llamada transitoriedad. Si el trabajador no está en condiciones de regresar debido a la naturaleza de la deficiencia, el déficit, el defecto o la enfermedad, tendrá una incapacidad permanente. Aquí tenemos una idea primaria de aproximación. La deficiencia está asociada como categoría a la naturaleza neurobiológica del trastorno, defecto o enfermedad. No todos los trastornos son enfermedades, ni mucho menos las secuelas. Eso tengámoslo también claro. La idea de enfermedad, síndrome, trastorno, defecto, deficiencia, están asociadas histórica, semiológicamente y desde luego lingüísticamente, sociolingüísticamente, idiomáticamente, a una condición de la cual es portadora la persona o el sujeto de la actividad. Por eso se decía el incapacitado, el ciego, el sordo, el paralítico, el endemoniado, el alienado,
el trastornado, etcétera. Es decir, un fenómeno de naturaleza psicosocial se traslada a una cualificación de naturaleza personal. Es decir, quien tiene la deficiencia, el defecto, la dificultad, el trastorno, la enfermedad o la secuela es la persona. Sin embargo, la persona no es una ínsula, no es una isla separada de los otros. Los ojos, en un artículo que se llama Percapiere, el biólogo chileno Humberto Maturana Romesín decía que son ojos no porque ves, sino porque te ven. Y pone el ejemplo de un pez que vive en las profundidades marinas y que es ciego. No tiene necesidad de ver en ese lugar. Sin embargo, tiene ojos. Y la pregunta que se hace Humberto Maturana, para algunos torpe, ¿por qué carajos tiene ojos un animal que no necesita ojos para ver? La primera hipótesis que surgió al respecto fue que en alguna época de la escala evolutiva necesitaron ver. Sin embargo, con el curso del tiempo, esa necesidad fue perdiéndose y por lo tanto esa competencia también. Y quedó como un vestigio anatomo fisiológico, pero no funcional. Sin embargo, observando el comportamiento colectivo de algunos peces depredadores o algunos animales marinos que depredan a otros peces, curiosamente cuando ven a ese pez ciego con ojos no lo atacan, porque según el planteamiento hipotético de Humberto Maturana y otros biólogos, ictiólogos y etólogos, es que como le ven ojos, asumen que la presa los está viendo. Entonces los ojos no solo son ojos porque vemos con ellos, son ojos porque también nos ven, nos atribuyen y nos juzgan con ellos, a partir de ellos, y emiten con base en esas atribuciones los juicios de valor. Ese mecanismo de protección mimético llamado ojos no sirve para ver, pero sí para que el que los ve se comporte como si sí vieran, porque son. Pues bien, mutatis mutandis, de manera similar, quienes han visto a las personas con ceguera, con sordera o con el trastorno que gusten y manden, atribuyen y con base en esa atribución juzgan y se comportan. Por lo tanto, el problema de la atribución, el estigma o la marca, la demanda social y la deficiencia se imbrican de manera tal que las personas, en el caso de la discapacidad, atribuyen a quienes presentan un defecto o alguna deficiencia. En el caso de, siguiendo Alberto Leónidas Merani Colombo, alias Alberto Merani, consideraba, con lo cual concuerdo, en su trabajo de naturaleza humana y educación, que quizá pudiera considerarse sin temor a equivocarse el padre de lo que se conoció en el siglo XX y hoy todavía como educación especial, es sin duda Jean-Marc Gaspar Marie de Itard, mejor conocido como Itard, el que trabajó con Víctor de l'Aveyron, el niño salvaje de l'Aveyron, y trabajó en París, en la Escuela de Sordos de París. Téngase presente que la primera escuela de atención especializada a niños con algún defecto fueron las escuelas para sordos,
en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, naturalmente, y en México, curiosamente, en el periodo Benito Juárez García, se fundaron las dos escuelas para ciegos y para sordos. Es decir, se empezó a suponer que una opción era la educación. Pero dejémoslo ahí porque el propósito de este monólogo no es hablar ni de la educación especial ni de la educación inclusiva, dijeran los anglicistas. Prefiero inclusión educativa, porque no soy anglicista. Esta idea sobrevino prácticamente todo el siglo XX. Durante el siglo XX, aparte de que ya se había liberado esa idea de los hospitales psiquiátricos como punto de partida, pero no como punto de llegada, como instituciones de control del comportamiento humano, pues a lo largo del siglo XX siguieron manifestándose. De ello da cuenta nítida y claramente Franco Basaglia en un trabajo que se llama La institución negada, editado en Einaudi, en Italia, en italiano, no hay traducción al castellano, y en otro que sí tiene traducción al castellano, probablemente en siglo XXI, editores de España, Los crímenes de la paz. Las instituciones psiquiátricas se tornaron en esos centros de reclusión semejantes a campos de concentración, así los comparó el propio Franco Basaglia, quien vivió en un campo de concentración en Italia. Debo decir que esta idea de nombrar a la persona con la deficiencia llevó a dos tipos de dilemas. El dilema ahora de los estados de bienestar, donde se debieran diseñar políticas de atención a las personas con deficiencias o con defectos, llevó a que, por ejemplo, en la Unión Soviética, durante el periodo de Lev Vygotsky, se fundara una orientación que se conoció como la defectología o el estudio de los defectos. Ello viene descrito y publicado claramente en una cantidad impresionante de artículos por el psicólogo soviético Lev Semyonovich Vygotsky en el tomo 5 de sus obras escogidas, Fundamentos de Defectología. La primera edición en castellano que se conoció fue la traducción de Rafael Bel Rodríguez en Ediciones Pueblo y Educación de La Habana, Cuba. Y la segunda versión también en el tomo 5 en castellano en las obras de España, Aprendizaje Visor, traducción de Pablo del Río y Amelia Álvarez, entre otros que les apoyaron. Y el tomo 5 se conoce históricamente como Fundamentos de Defectología. Toda la trama del trabajo de Vygotsky, además de hablar de alumnos con sordera, con ceguera, con déficit intelectual, con autismo, etcétera, lo dedica a un fenómeno poco tratado en neuropsicología, en psicología y en educación, lo que es la compensación o la hipercompensación, que lo retoma de un psicoanalista alemán, Alfred Adler, quien tuvo o padeció raquitismo y quien por haber sido militante del Partido Comunista Alemán, pese a todo lo que promulgaron la Asociación Psicoanalítica de Viena, fue el primer expulsado por su filiación comunista por la Asociación Psicoanalítica de Viena. Y él dedicó mucho al defecto y la compensación y a ese sentimiento de inferioridad. Lo dejo ahí porque no tengo el propósito tampoco de explicar esos mecanismos psicológicos que tienen que ver con el defecto y la compensación. Pero se puede recomendar las obras de Alfred Adler, indudablemente
el tomo 5 de las obras escogidas de Vygotsky. Prefiero la traducción de Rafael Bell, me parece mejor traducción que la española, y subrayo, me parece, no quiere decir que sea la mejor, la considero. Ahora bien, como no había modo, porque todas las políticas en nuestros países del bienestar dependen de las secretarías o ministerios de Hacienda y Economía, para asignar recursos económicos para la atención de estos sectores de la sociedad, se tenía que normar utilizando una serie de términos y terminejos. Los primeros que se utilizaron, en el caso de nuestro país, ya mencionábamos otra ocasión, la creación del Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, alias el IMAN. Posteriormente, el INPI, Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. Después quedó como DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Y como vemos, ha habido un proceso de transición de los términos infancia, niñez, al de familia. Es decir, se ha observado un proceso de transición de la consideración de un problema de naturaleza individual o personal a un problema de naturaleza familiar, que no social. Porque lo social no es necesariamente lo colectivo. También lo personal y lo individual son sociales en el ser humano. Debo decir que entonces se crearon otro tipo de programas como el COPLAMAR, que era una comisión para la atención de la población radicada en zonas marginadas y deprimidas, literal. El Valle del Mezquital en Hidalgo, de donde dice Xóchitl Gálvez que viene. La región de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, se creó el PROFARTARA, el programa para el fortalecimiento de la región tarahumara. Y así otra serie de programas sectoriales dirigidos a otorgar una serie de limosnas. Para ello había que nombrarlos. Y la Organización de las Naciones Unidas empezó a utilizar el término de los impedidos. Eran los que estaban impedidos por su condición para ser objeto de los beneficios de las políticas públicas. Y como ahora están los días del día, el día del perro, el día del beso, el día del orgasmo, el día de la masturbación, el día de los animales, el día de la libertad de prensa, el día del gato, el día del perro, el día del ratón y de la cucaracha. Así estaba el Día Mundial de los Impedidos. Después se recuperó el término de minusvalía y se utilizó el término de minusválidos. Eran los que tenían menos valor. Pero como esos términos no les gustaban ni a los familiares de las personas con, ni a los impedidos, se fue cambiando el término hacia otros lugares. Ahora se llaman sectores vulnerables. Y vulnerables muchísimo. Porque como árbol de Navidad hay que ir poniendo las esferitas que deben llevar presupuesto para esa rama de la sociedad. Esto implicó que llegó para quedarse hasta ahora el término de discapacidad, a diferencia del de incapacidad. Y para realizar los censos, encuestas, análisis estadísticos,
se empezaron a crear definiciones operacionales que permitieran, en una lógica de inclusión de clase, determinar quiénes son o quiénes debieran ser objeto de atención mediante esas políticas. Llámense tercera edad, 65 y más. Llámense personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o la que fuere. Llámense sectores de comunidades y pueblos originarios o indígenas en situación de pobreza o pobreza extrema, y así podemos seguir. Pareciera ser que hay una condición socioeconómica y sociopolítica que nos demanda la necesidad imperiosa de ir poniendo el nombre para impulsar las políticas y luego decir, yo propuse la ley, por lo tanto voten por mí para diputado, senador o lo que me manden. Es decir, los oportunismos que nunca faltan. Pero ante la falta de claridad, la discusión siguió devolviéndose entonces de la familia a la persona, porque ante todo somos personas, se dice. Entonces se agregó persona con discapacidad, anteponiendo el término persona y luego con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, psicológica o la que gusten y manden. Y esa discapacidad, lo que vino a hacer eufemísticamente es devolver al individuo y su familia la necesidad de atender con estímulos a la población, pero sin políticas claras públicas al respecto. Empezaron a preguntar entonces qué es la discapacidad. La deficiencia está clara. Hubo un presidente de Estados Unidos que en 1921 fue atacado por el virus de la polio y quedó con poliomielitis, Franklin Delano Roosevelt. Y desde ese entonces su modo de desplazamiento era la silla de ruedas. Pero él no tenía ninguna discapacidad. Fue gobernador, presidente de Estados Unidos, estuvo en la cumbre de Yalta con Stalin y Winston Churchill, estuvo en la fundación de la Organización de las Naciones Unidas 1948 de posguerra, ya había muerto prácticamente, y no tuvo la limitación, lo llevaban a todos lados. Iba en avión, viajaba a Rusia, viajaba donde quería, es decir, pareciera ser que él no tenía las limitaciones porque las condiciones económicas, políticas y sociales le permitían realizar cualquier actividad laboral, recibir su salario, etcétera. Cosa que no todos están en la misma condición. Yo fui atacado también por la poliomielitis en la década de los 50 del siglo pasado y siempre lo he sostenido. Yo no soy una persona con discapacidad, tengo una deficiencia física, razón por la cual me traslado. Entramos cortos ya ahora con unas muletas y entramos medianos y largos en silla de ruedas. Sin embargo, tengo este canal de YouTube, mediante el cual comparto mis ideas e invito a otros colegas que quieren compartir con nosotros sus experiencias, pensamientos, sentimientos y emociones. Y debo decirlo, durante más de 30 años fue académico universitario en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Comunicación Humana, en el Instituto de Ciencias de la Educación y en la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo,
de la Universidad Autónoma de Morelos, impartiendo diversas asignaturas en licenciatura, maestría y doctorado. Pude además prácticamente conducir el área técnica de la Dirección General de Educación Especial entre 1992, 93 y 1999. Pude coordinar el sistema de preparatoria abierta del Estado de Guerrero y pude coordinar también lo que sería la Dirección General de Investigación Científica y Educación Superior en el Estado de Guerrero. Es decir, dadas las circunstancias que me favorecieron, pese a las condiciones derivadas de la deficiencia física y de la pobreza extrema de la cual provengo, pues mis padres eran indígenas, analfabetos y miserables, pobres. Tuve que vivir internado 10 años en un hospital, lo que hoy es el Hospital Germán Díaz Lombardo. De no haber vivido ahí, probablemente no hubiera logrado lo que logré. Es decir, soy lo que soy gracias a la condición que tengo, a un mecanismo de compensación que después el psiquiatra Boris Cyrulnik definió como la resiliencia. Esa no se enseña en cursos como creen en las universidades y también en la UAM. Dan cursos de cómo hacerse resilientes, como si hubiera recetas para la resiliencia. Boris Cyrulnik tiene claro que no. Cuando lo propuso, no planteaba esas barrabasadas que ahora se plantean. Tengo el defecto físico, sí, pero no la discapacidad. Debo decir además que la época en la cual yo vivía entre 1960 y 1970, los recursos con los que se contaba como nación para enfrentar este tipo de trastornos motores no son los que hoy cuentan los niños que son afectados de polio, aún habiendo la vacuna gratuita. Porque ahora hay otros recursos y otras condiciones. Es decir, la idea de la discapacidad está condicionada social, histórica y culturalmente. La discapacidad no equivale a la deficiencia. La deficiencia es la que yo tengo, pero otra persona puede tener menos deficiencia que yo o una deficiencia menos limitante que la mía y sin embargo puede estar más discapacitado por el conjunto de barreras sociales y culturales que le impiden la autorrealización personal y la realización dentro de este contexto cultural. ¿Qué quiero decir con ello? Que la noción de discapacidad es una construcción social e histórica, cultural, condicionada por el entorno, no por la deficiencia o la condición. Por lo tanto, ya va siendo hora de que reconozcamos que ante la pregunta, ¿el dolor crónico es una discapacidad? ¿O la diabetes es una discapacidad? No. ¿El pie amputado es una discapacidad? No. ¿Puede conducir a una discapacidad en ciertas circunstancias? Sí. El gobernador de Puebla, fallecido por razones de salud que no tenían que ver con la diabetes, en ese momento le amputaron un pie y sin embargo siguió siendo senador y gobernador de Puebla. Es decir, la deficiencia no lo limitó. Ni el contexto político, social, cultural, ni su militancia de donde provenía. Como a Delano Roosevelt tampoco, o al expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, que andaba en silla de ruedas y desde ahí dirigió Ecuador, aunque Correa después diga, qué traidor, él lo propuso. A veces uno se equivoca y hay que admitirlo. Pero no son los únicos. ¿Qué quiero decir con ello?
que la discapacidad no es la deficiencia. La deficiencia es la condición neurobiológica que puede o no conducir a una discapacidad. Porque para que aparezca la discapacidad debe haber un conjunto de condiciones socioculturales e históricas que impongan un conjunto de barreras, por ejemplo, las arquitectónicas, el diseño urbano. Impide que personas en silla de ruedas con muletas o andaderas puedan tener la libertad de movimiento y desplazamiento. La imperiosa necesidad de realizar la comunicación articulada fonológica y sintácticamente es por sí misma, en algunos casos de la sordera, una barrera que impide la comunicación en las personas sordas. No es que sean mudas, no es que tengan discapacidad, es que el contexto social les impone barreras lingüísticas y comunicacionales. Lo mismo pasa con las personas con ceguera. Si se les enseña braille y se les facilita el acceso a la educación realizando ajustes razonables a los entornos, podremos facilitar la inclusión o la integración. Es decir, el problema no está en el individuo o en su familia, está en el contexto. E indudablemente hay un conjunto de factores psicológicos y psicosociales, tanto de la familia como del individuo, entre ellos el sentimiento de minusvalía, que dificultarían esa libertad y autonomía para la acción y el movimiento. Ya en un trabajo Reta Debris y Constance Camille del grupo del biólogo y epistemólogo Jean Piaget hablaban de que la educación debe tener una función esencial, promover la autonomía y la libertad para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales del ser humano. Fuera de ello, no hay integración ni rehabilitación que valga. Por ello es que sostengo y sostendré que la idea de la discapacidad reducida a la deficiencia es profunda y completamente errónea. En este sentido, al haber intitulado esta exposición como nadando entre las aguas de la deficiencia, la minusvalía y la discapacidad, debo decir que entre todas ellas aparecen, sin duda alguna, la compensación y la autorrealización a partir de las aspiraciones de libertad e independencia. Y si físicamente no nos es posible porque dependemos de otros para ello, que tengamos la libertad de pedir la ayuda y recibirla de manera consciente y voluntaria, y no impuesta por razones políticas e ideológicas. Hasta aquí creo que ha sido un poco clara y simple la idea de la diferenciación necesaria entre deficiencia, minusvalía y discapacidad, que hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud en sus manuales y estudios anuales de la discapacidad arroja esta definición diferenciada como base de las políticas públicas. No quiero dejar de agradecer a quienes escucharon esta exposición de prácticamente una hora. Yo creí que no. Y no quiero dejar de seguir reiterando la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y a nuestro canal de Spotify de la Comuna de la Palabra. Hasta la próxima.